Si yo hiciera un book haul de mis lecturas académicas, se vería algo así. No sé si fue cosa mía, pero sentí este semestre mucho más pesado que los anteriores. Estaba en la escuela de lunes a viernes y al tener tiempo libre, ya sea entre semana o el fin de semana, pues no me apetecía mucho hablar de los libros de la escuela ni de la escuela en general. Entonces decidí irlo postergando hasta que pues ya llegamos al fin del semestre. En este video también les voy a hablar sobre textos de teoría. Entonces si no les llama la atención esa otra parte de mi carrera, les voy a dejar en la pantalla el tiempo en que empiezo a hablar de todas las obras, novelas, cuentos, poesía, para que le den clic y se salten esto. Vamos a empezar con la Biblia, el manual de la Real Academia Española, la nueva gramática. El manual lo llevamos como libro base en Español Superior 2 y la verdad es la materia más pesada y más perra que he tenido en mi vida. Me sigue sorprendiendo que aunque la lengua cambie y se transforme y se le añadan muchas cosas, es algo muy lógico. Uno escucha español, estás estudiando español y es como de, sí, ves el verbo, el sujeto y el predicado, pero oh Dios mío, ver las oraciones simples y las oraciones subordinadas desde esta perspectiva fue muy fuerte porque hay demasiadas cosas que ver y es demasiada información y son cosas que muchas veces no tomamos en cuenta y creo que por lo mismo hay muchísimos problemas en la enseñanza del español, porque es muy complejo y se toma muy a la ligera. Así que por eso aprecio mucho este curso. Realmente es la materia con la que más sufro y más batallo, porque uno diría, son cosas tan simples como identificar tales cosas, pero al momento de hacerlo son muchísimas las cuestiones que tienes que tomar en cuenta y todo es un caos. En serio, todo es un caos. Ahora vamos con análisis del discurso. Esta materia no la había tenido antes, la otra sí. En análisis del discurso, básicamente se analiza el discurso. You're so good at this, girl. Pero es muy interesante porque leyendo la compilación de Van Dijk, el discurso como estructura y proceso, volumen 1, fue muy revelador porque hay muchas cosas que yo no había pensado, ni siquiera se me habían pasado por la mente, como que todo es una narración, no necesariamente algo narrado, ya sea escrito u oral, sino que también, por ejemplo, una pintura, una escultura, un baile. Fue una lectura que al principio no me estaba gustando, pero ya después le agarré la onda y la disfruté más. E incluso creo que mi parte favorita es cuando habla del discurso y la cultura, porque me llama mucho la atención cómo se conectan y cómo puede funcionar el discurso en diferentes culturas, se transforma totalmente. Para el final dejé mis materias favoritas, más que nada porque me gusta mucho cómo las imparten los doctores. Siento que eso también ayuda muchísimo a que nos interesen las materias. Personalmente, sentir que al maestro le importa su materia hace que a mí también me importe. Voy a continuar con análisis del género literario. El libro base en esta clase fue el de Kurt Spahn, que es Géneros Literarios. Este libro sí está completo, solo que no está engargolado ni está tan bien ordenado. Más que nada porque este libro sí se encuentra disponible, pero es un librito así y cuesta 600 pesos. No, gracias, aquí yo muy feliz con mis copias. Y como lo dice el título, habla de los géneros literarios, sobre la lírica, la dramática y la narrativa. Lo que más me gusta a mí es la narrativa. Sufro un poquito con la lírica porque es más compleja en sentidos formales como la métrica y la rima. Identificar esas cosas sí te lleva más tiempo. Y lo que me gusta de esta clase es que se complementa con otros textos, pero les voy a hablar de los que tengo a la mano. No tengo ninguno de poesía, pero me acuerdo que vimos a Garcilaso de la Vega, vimos a Neruda, vimos varios cuentos, pero solo tengo las copias de uno que es Al acecho de Eduardo Antonio Parra y está muy padre. Me gustó mucho, más que nada por cómo está contada la historia. Y es básicamente de un hermano que busca venganza, pero todo lo que lo lleva a eso, que está todo contado en retrospectiva, está muy interesante. También tengo El hombre de los hongos de Sergio Galindo. Esta es la única novela o noveleta que leímos y me gustó muchísimo, es literatura fantástica. También tengo de Aristófanes Lisístrata y yo no la había leído. Está buenísima, es una comedia que de verdad está muy divertida, se las recomiendo muchísimo. Aristófanes junto a Plauto son autores de comedia que realmente me han hecho reír y eso lo aprecio muchísimo. Y ya por último tengo Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, que es un ensayo literario, no un ensayo académico formal.
Retoma muchas cosas de la cultura prehispánica estando él exiliado en España. Entonces, sabiendo esto, es como muy impresionante leer todos los detalles. Las descripciones son muy sensoriales, son muy bonitas. Me gustan mucho los temas que aborda, todo esto del rompimiento de la naturaleza y de las tradiciones. Igual, se los recomiendo bastante. Ya oscureció, pero no me voy a ir de aquí hasta que acabemos. Y ya por último está Literatura Hispánica 2. En esta materia fue en donde más leímos obras. Incluso creo que en ese semestre leímos más teoría que novelas y obras en general. Al inicio del semestre la doctora nos entregó esta antología de textos y artículos críticos para que nos sirviera de contexto y para tener como esta otra visión crítica sobre las obras, y también incluyó algunos textos que íbamos a revisar, principalmente la selección de poesía. Empezamos el curso con lírica, con los místicos, vimos a Francisco de Herrera, Santa Teresa, Fray Luis de León, también a San Juan de la Cruz, y bueno, voy a dejar esto de lado porque me pesa un poco y la espalda de abuelita no ayuda. Después de la poesía pasamos a otras obras como los 7 libros de la Diana de Montemayor y El Abencerraje, que son obras que no me gustaron tanto y me parecieron muy interesantes. Hay aspectos que son importantes para otras obras y otros autores, pero no fueron de mi gusto necesariamente y tampoco las tengo. La obra que sí tengo y que me gustó mucho, ya les hablé de ella, es El Lazarillo de Tormes. Empieza a ver, si no identificación, una empatía con el personaje, y esto es algo que a mí no me había pasado con las otras obras que habíamos leído. Y me parece muy interesante que sea con El Lazarillo, donde empieza a ver un personaje mejor construido, empieza a tener rasgos psicológicos más definidos. Está muy padre. Después leímos El Quijote. Obviamente no lo leímos completo porque era imposible, cuestiones de tiempo, y también íbamos a quedar fritos del cerebro. En realidad solo vimos una selección como de, me atrevería a decir, unos 20 capítulos, y vaya que es retador. Son muchísimas las aportaciones y novedades que tiene Cervantes, que es muy impresionante, y definitivamente quiero al menos intentar leer El Quijote. Desafortunadamente no lo tengo, no tengo una copia, pero me gustó muchísimo lo que leí y me reí bastante, lo que me hizo sentir que estaba enloqueciendo, igual que El Quijote. Luego vimos el Barroco y el Siglo de Oro, a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega, que bueno, empezamos teatro con Lope de Vega, luego vimos Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Primero les voy a hablar de Luis de Góngora. Tampoco me quiero extender mucho con los autores que siguen. Leímos la fábula de Polifemo y Galatea, uno de los poemas más complejos que he leído. La primera vez que lo leí, sinceramente no le entendí. Tuve que leer muchos textos críticos y muchos comentarios de otros autores para entender una estrofa. Entonces se imaginarán cuánto sufrí leyendo, o más bien entendiendo, a Góngora. Pero a pesar de la complejidad, la historia me gustó muchísimo. Es un mito del que ya se ha hablado, ya lo han tratado varios autores, y de hecho Polifemo es el cíclope que aparece en la Odisea de Homero, pero lo que hace Góngora al retomar el mito es enriquecerlo muchísimo con el lenguaje. Me sorprende mucho cómo cosas tan sencillas las puede configurar de una manera muy hermosa. Luego leímos Fuente Ovejuna de Lope de Vega. También leímos otro texto de él que se llama El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que es un texto más que nada para los autores, criticando los preceptos clásicos y diciéndoles a los autores que no se rigieran bajo ellos, que tomaran su propio camino y que se enfocaran en satisfacer al público, que para Lope de Vega era lo más importante, llegar al pueblo. Es algo muy chistoso porque se podría decir que era el bestseller de la época. Él era el que escribía literatura para las masas. A pesar de que me gustó Fuente Ovejuna por este concepto del personaje colectivo, no soy muy fan del teatro de Lope de Vega, se me hizo un poco aburrido. Lo que sí me gustó mucho y me despertó fue el personaje de Laurencia. Es un personaje femenino que toma muchísima fuerza y por su cuenta decide tomar venganza por algo que le hicieron y recrimina a los hombres por no haber podido ayudarla cuando era su responsabilidad. Se me hizo algo muy fuerte habiéndolo escrito un hombre y también por la época. E igual pensé lo mismo en La vida es sueño con el personaje de Rosaura. Calderón de la Barca era un hombre y también la época. O sea, me parece muy impresionante cómo si le dan importancia y poder a las protagonistas. Bueno, si no a las protagonistas,
a los personajes femeninos y lo aprecio mucho. Y como lo comenté, después leímos La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, probablemente una de mis obras favoritas en el semestre, en el año y en mi vida. Me encantó. Una vez que la empecé no la pude soltar y es algo muy chistoso porque este libro lleva desde el 2008 en mi casa. Había intentado empezarlo muchas veces y siempre me quedaba en el hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. No sé, no podía. Y ahora que lo retomé fue bello, fue muy bello, me gustó mucho el tratamiento de los temas. A través del personaje principal que es Segismundo hay un contraste entre la naturaleza, el instinto del hombre, la fiera que tenemos dentro y la racionalidad, lo que debe ser en la sociedad racional de los seres humanos. También me parecen bellísimos el lenguaje y las figuras retóricas que usa, pero más que nada la reflexión que hay en los personajes. Se las recomiendo muchísimo, igual y le hago un video después. Probablemente de todo lo que leímos fue mi favorito. Está muy padre, la verdad. Llegamos a la última obra que leí, que fue El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina, porque realmente no se sabe si fue él quien la escribió. Esta edición de cátedra no es mía, es de la biblioteca y es negra, combina con las puertas, con mi playera, con mi alma. Si bien no es la primera vez que el personaje de Don Juan aparece en la literatura, sí es una de las más importantes y más reconocidas, ya después retomada por Zorrilla. Yo la tuve que leer rápidamente. Siento que eso también contribuyó a que no disfrutara tanto la novela y en realidad no me gustó por el personaje de Don Juan. Es un patán, es un idiota, lo odio, porque es súper cínico, le encanta burlar a la gente y aprovecharse de las mujeres. Supuestamente tendrá que ser cómico, pero la verdad a mí no me dio risa. Me pareció muy molesto y al final me gustó muchísimo, claro que sí. No se los voy a contar, pero es un final que disfruté y aparte es muy simbólico, eso también me agrada. Y bueno, también me parece interesante que este Don Juan, a pesar de ser el mujeriego, no es tanto como el concepto que tenemos actualmente de Don Juan. No es un galán, no es guapo, no es romántico. Creo que lo que nunca se ve en videos es que realmente me canso cuando grabo tanto tiempo. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Sé que va a quedar largo y lo siento, pero me gusta mucho hablar. Cualquier cosa ya saben que pueden dejármela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye. Starry eyes and galaxy minds will be dancing on the clouds.